los Estados Unidos es la gran potencia del mundo, por lo menos del mundo occidental. Los Estados Unidos es o tiene el ejército más grande del mundo y más poderoso del mundo. Los Estados Unidos ha determinado la política internacional de los últimos 100 años, por lo menos desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hoy los Estados Unidos, y lo afirmo con respeto, pero con claridad, los Estados Unidos tiene muchas deficiencias en sus mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra las dictaduras del mundo. No es casualidad que hoy haya más dictaduras en el planeta Tierra que hace 20 años. Es decir, la democracia está perdiendo terreno en el planeta Tierra y está perdiendo terreno en Occidente incluso. Estos mecanismos de cooperación internacional de los Estados Unidos están hechos a la medida de lo que necesita o a la medida de la ley que los crea. Entonces tú no puedes obtener inteligencia policial, militar, de ningún tipo por estos mecanismos de cooperación. Tú no puedes financiar ciertas actividades de desestabilización porque se consideran intromisión. Tú no puedes financiar campañas electorales. Tú no puedes financiar directamente partidos políticos. Entonces terminas financiando cursos de community manager para hacer periodismo digital en los diferentes pueblos de Venezuela o cursos de capacitación para los concejales opositores. Bienvenidos a Gente Libre. Hoy tenemos una sesión interesante de tú y John porque vamos a hablar de la toma de posesión de Donald Trump, que es por estos días, precedida de una frustración muy importante que hemos vivido los venezolanos porque el 10 de enero no se juramentó Edmundo González, tampoco pudo ir al territorio nacional. Y para ello vamos a analizar lo que fue la administración Trump 1, lo que ha sido la administración de Biden y cuáles son las implicaciones para Venezuela. Y finalmente vamos a tener un invitado que ya presentaremos para evaluar las expectativas y los anuncios que hasta ahora se han hecho, cómo pueden impactar en la política venezolana. Voy a agarrar mi chuleta porque he preparado para ustedes algunos de los que considero son los puntos positivos y negativos de cada una de estas administraciones. Lo primero, vamos a hablar de Donald J. Trump 1. Recordemos que esto no ocurrió en un contexto histórico nulo. Durante esta administración hubo la pandemia global que se llevó consigo, por cierto, gobiernos en España, en Europa toda, en Estados Unidos, en América Latina, y el gobierno interino de Juan Guaidó estuvo también marcado por esa pandemia global. Sin embargo, como hecho positivo de la administración Trump, hay que recordar que Venezuela tuvo un sitial de honor o de alguna manera tuvo una prioridad importante en la política exterior americana. La manifestación máxima de eso fue la designación de una autoridad única o de una autoridad especial de Elliot Abrams para lidiar con el tema venezolano. Eso le dio un carácter y una importancia al asunto en Washington, en donde posicionar en tema es muy difícil. Ustedes imagínense estar en la capital de Estados Unidos, en el centro de todos los acontecimientos y tratar de posicionar un tema. Todos los países del mundo intentan hacerlo, todas las compañías del mundo intentan hacerlo. Las agencias de lobby operan tanto en el Congreso como en las ONGs o en los think tanks, operan en la Casa Blanca. Cada uno de los senadores a su vez tiene, por ejemplo, una influencia. Cada uno de los representantes ante el Congreso tiene una influencia particular y todos estos intereses confluyen en una ciudad, Washington. Entre toda esa maraña, Venezuela logró hacerse un espacio importante y la administración Trump dio ese espacio. En segundo lugar, muy importante el trato que se le dio al gobierno interino y en particular a Juan Guaidó. Recordar la participación del presidente encargado, por ejemplo, en el discurso del Estado de la Unión, que es el gran evento político que se da todos los años en Washington, en donde el presidente de los Estados Unidos expresa ante el Congreso todo lo que ha sucedido en el año y justifica de alguna manera su acción y su administración. En esa oportunidad se recibió al presidente encargado de Venezuela y fue ovacionado por el Congreso total, en demostración del gran apoyo que tiene la causa entre los parlamentarios. Hubo un compromiso diplomático muy importante. 60 países en una coalición se pusieron de acuerdo, cosa que no es nada fácil, no es fácil ni en la ONU, se pusieron de acuerdo para reconocer un ensayo
muy poco ortodoxo que fue el gobierno interino, en donde se reconoció que había un presidente legítimo, pero que no controlaba el territorio nacional y que no controlaba todos los bienes de la República. Sin embargo, tuvo implicaciones importantes, por ejemplo, para los juicios, más de 60 juicios que están en Estados Unidos y en otras jurisdicciones, y que tienen un profundo impacto en el futuro de Venezuela, porque se juegan allí más de 40.000 millones de dólares. Para esos juicios fue reconocida la administración de Guaidó. También diplomáticamente, por ejemplo, la embajada en Washington fue dada, la sede física fue dada al gobierno interino. También ocurrió en otros países y en otros tantos se impidió a los diplomáticos de Maduro que pudieran operar libremente en esas jurisdicciones. Es decir, hubo unas consecuencias jurídicas de este reconocimiento y creo que eso es algo muy importante. En tercer lugar, las sanciones financieras. Y quizás allí yo lo pongo en un territorio neutro para que seas tú el que nos está viendo quien evalúe si eso fue positivo o fue negativo. Las sanciones tenían un objeto. La estrategia de Donald Trump era asfixiar a Maduro para que tuviera que negociar su salida del poder. Esas sanciones fueron de dos tipos, las sanciones personales y las sanciones petroleras principalmente, también mineras y de otras sectores, pero realmente las importantes, las muy importantes fueron las sanciones petroleras. Las sanciones personales iban, como lo dice su nombre, a individualidades del chavismo que fueron sancionados precisamente por irregularidades como corrupción o como violaciones de derechos humanos. Eso les impidió mover cuentas afuera, en algunos casos fueron congelados los bienes de estas personas, y las sanciones financieras, así como las sanciones petroleras, afectaban ya la actividad de ciertas empresas del Estado. Aquí comenzamos lo que es realmente la estrategia, lo que fue la estrategia de Trump 1 para Venezuela, y fue la asfixia, por una parte, del sector petrolero venezolano y por otra parte, el aislamiento financiero para que no pudieran mover el dinero. Se le quitó Citgo, que es la joya de la corona en el exterior de la industria petrolera venezolana. Citgo, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando y de la importancia que tiene hoy para Venezuela, Citgo hoy refina, después de 6 años de gestión de la oposición o del gobierno reconocido por Estados Unidos, Citgo hoy refina más petróleo de todo el petróleo que se produce en Venezuela, incluyendo las empresas mixtas y las empresas internacionales. Es decir, Citgo, bajo administración de la oposición, hoy refina más barriles de petróleo diario que toda la suma de lo que ha conseguido, de lo que tiene Venezuela interiormente y de las licencias que ha conseguido Maduro para que empresas internacionales funcionen en el país. En segundo lugar, también Colombia participó y le quitó algunas empresas venezolanas que estaban en esa jurisdicción, y Inglaterra, muy importantemente, congeló unos montos que resultaban de una disputa por oro del Banco Central de Venezuela. Eso sigue allí congelado, nadie lo ha podido tocar, está en el Banco de Inglaterra porque Inglaterra no reconoce la legitimidad de Maduro. Bueno, aspectos negativos de la administración Trump 1. Cojo mi chuleta nuevamente. La primera es importante porque es un tema político. Realmente no es un tema comunicacional, y es que se generó una expectativa del uso de la fuerza. Incluso actores dentro de Venezuela, recuerdo a María Corina Machado puntualmente, quien llamaba al uso de la fuerza en Venezuela y reclamaba un poco a Juan Guaidó: ¿por qué no lo activas? ¿Por qué no activas el TIAR? ¿Por qué no pides que haya una intervención, una coalición? Y bueno, esa expectativa que se generó, Trump no la cumplió. Es decir, dijeron todas las opciones están sobre la mesa. Recuerdan ustedes seguramente el episodio de Bolton, que era el asesor de Trump de seguridad en la Casa Blanca, con una carpeta que por fuera se decía algo así como 5.000 tropas para Venezuela y tal, y eso lo reseñaron los medios, creo yo, obviamente una estrategia comunicacional de la Casa Blanca para meter presión a Maduro. Pero bueno, esa expectativa que se generó tanto en la comunidad internacional como dentro de Venezuela no fue cumplida. Y creo que eso afectó la credibilidad de todo el proceso, y por eso lo meto dentro de las negativas de Trump 1. Un segundo aspecto importante de la administración de Trump 1 fue precisamente la pandemia global de COVID. Y yo me sorprendo porque cuando se hacen análisis sobre esa época, realmente poco se considera este factor que quizás fue el más importante. Venía
una inercia de marchas, de protestas, de presión de calle contra Maduro en Venezuela, y de pronto irrumpe el COVID. Y obviamente con el pánico que generó los primeros meses del COVID, no se sabía realmente las causas ni cómo se transmitía, etcétera. Con el pánico que generó no podía haber manifestaciones. Esto es verdad para Venezuela, pero también es verdad para muchos otros países. Muchos gobiernos de América, de Europa, de Asia cayeron precisamente por el COVID, o mejor dicho, los presidentes no fueron reelectos precisamente por su gestión de COVID. Creo que fue también uno de los casos de Trump. Otro tema que me parece importante destacar es el diálogo. Ustedes recordarán que en Venezuela, cada vez que hay una crisis, cada vez que el régimen de Maduro se siente contra las cuerdas, decide ir a un diálogo. Y es, tú sabes, la fórmula políticamente correcta para salirse del problema. Porque cuando hay más presión de calle, cuando hay más crisis institucional, cuando hay más crisis de legitimidad, siempre encuentra unos aliados, estos buenistas del mundo, que todo lo resuelven por el diálogo. Yo no sé si vamos por el 10, el 12, no sé cuál es el número de diálogos que vamos. Por cierto, esta semana nuevamente se anuncia voluntad de diálogo, se escuchan mandatarios, personas relevantes de la comunidad internacional, llaman el Papa, que siempre, por cierto, llama al diálogo, creo yo desatinadamente. Se escuchan nuevamente voces de diálogo. Durante la primera administración Trump empezó esta primera movida, primero con Noruega, ¿se acuerdan que era un diálogo en Noruega? Después eso se fue mudando a islas del Caribe y a otras locaciones hasta que paró en México. Creo que eso es un aspecto muy negativo, porque el diálogo se inicia no cuando Maduro tiene la mayor presión, sino una vez que ya ha pasado lo del 30 de abril, que fue la intentona de sacar a Maduro por el uso de la fuerza legítima. También ha pasado ya los eventos de Cúcuta, el concierto de Cúcuta, ha pasado ya ciertas diferencias entre la oposición. Cuando la posición de Guaidó está más debilitada, entonces van al diálogo. Por supuesto, Maduro, que se ve ganando porque ve que está espichándose el proceso, no tiene ninguna voluntad de dialogar su salida del poder. Más bien utiliza el diálogo para terminar de espichar el proceso y para conseguir una estabilidad mientras logra cambiar el escenario internacional, que en efecto cambió, porque en ese momento la mayoría de los gobiernos de la región eran gobiernos de centro derecha y de derecha, y después del COVID eso pasó a ser exactamente lo contrario. Casi toda la región pasó a ser gobiernos de izquierda. Para sorpresa de Maduro, gobiernos de izquierda no aliados a su dictadura. Él pensó que estos gobiernos iban a ser como con Chávez, pero realmente no hubo tal solidaridad. Finalmente, quiero hablar de los mecanismos de apoyo. Esto es algo que el venezolano poco conoce, y son los mecanismos de apoyo de los Estados Unidos para luchar contra dictaduras. Los Estados Unidos es la gran potencia del mundo, por lo menos del mundo occidental. Los Estados Unidos es o tiene el ejército más grande del mundo y más poderoso del mundo. Los Estados Unidos ha determinado la política internacional de los últimos 100 años, por lo menos desde la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hoy los Estados Unidos, y lo afirmo con respeto pero con claridad, los Estados Unidos tiene muchas deficiencias en sus mecanismos de cooperación internacional para la lucha contra las dictaduras del mundo. No es casualidad que hoy haya más dictaduras en el planeta Tierra que hace 20 años. Es decir, la democracia está perdiendo terreno en el planeta Tierra y está perdiendo terreno en Occidente incluso. Estos mecanismos de cooperación internacional de los Estados Unidos están hechos a la medida de lo que necesita o a la medida de la ley que los crea. Entonces tú no puedes obtener inteligencia policial, militar, de ningún tipo por estos mecanismos de cooperación. Tú no puedes financiar ciertas actividades de desestabilización porque se consideran intromisión. Tú no puedes financiar campañas electorales. Tú no puedes financiar directamente partidos políticos. Entonces terminas financiando cursos de community manager para hacer periodismo digital en los diferentes pueblos de Venezuela o cursos de capacitación para los concejales opositores. ¿Esto es importante? Sí, sin duda. ¿Hay cosas que son valiosas? Sí, por ejemplo, el mantenimiento de unos medios de comunicación libres que se financian, que se apoyan, etcétera, a través de estos mecanismos, pero no son mecanismos aptos para sacar dictaduras. Y yo creo que ese mecanismo y esa fe en los mecanismos americanos para sacar dictaduras está francamente en colapso, o por lo menos en conflicto, y creo que se está viendo en la evolución de las dictaduras en todos los continentes de la Tierra.
Hablemos ahora de Biden y la administración Biden, lo que implicó para el proceso democrático venezolano. Personalmente, soy más crítico que favorable a esta administración y les voy a explicar por qué. Pero creo que hay que empezar siempre haciendo un noble reconocimiento a que la política americana hacia Venezuela ha sido firme, incluso durante Biden, en defensa de la democracia. Creo que en algunos casos por mecanismos no adecuados. Lo primero es que Biden logró algo muy importante: la realización de primarias en la oposición y la realización de elecciones que finalmente terminó ganando Edmundo González Urrutia. Y quiero corregirme porque dije Biden logró. Yo creo que Biden apoyó, porque el logro ha sido realmente de las fuerzas políticas venezolanas, notablemente de María Corina Machado, notablemente de la plataforma unitaria, que lograron un consenso para realizar estas elecciones, pese a todas las adversidades y todas las amenazas. Yo recuerdo, a pocos días antes de la primaria, quizá una semana o pocos días así, antes de la primaria, que los directores de eso que había sido como un centro, como un Consejo Nacional Electoral que iba a realizar la primaria, esos directores fueron directamente amenazados y algunos de ellos se plantearon el retirarse del proceso porque no podían enfrentar las consecuencias que le venían por organizar esto al margen del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, estos rectores tomaron la decisión firme de continuar y de seguir adelante, y sé que parte de la intervención del gobierno americano fue protegerlos a ellos para que tuviesen la valentía de llevar a cabo el proceso. Entonces, Biden tuvo sus luminosidades. Creo que fue hábil en el mantenimiento de la unidad opositora en un contexto muy difícil, porque había diferentes visiones. Unos querían ir a primaria, otros no. De hecho, recordarán que uno de los candidatos de la primaria, Prosperi, 3-4 días antes, se salió de la primaria y pocos días después estaba apoyando a Maduro. Entonces, es muy difícil mantener la unidad cuando tienes un montón de alacranes y cuando tienes una cantidad de personas con visiones distintas que no necesariamente están allí para el bien del proceso. Yo creo que Biden fue hábil en coadyuvar para que la unidad opositora se mantuviera, y eso como venezolano lo agradezco. También hubo algo interesante. La región que se encontró Biden no era la región que tenía Trump. Trump, como hemos dicho antes, tenía casi todos los países aliados en contra de Maduro y de tendencia de centro-derecha o de derecha. La región que se encuentra Biden es una región de izquierda completamente. Y creo que hábilmente la Casa Blanca logra traerse a Colombia, traerse a Brasil. Chile, por su parte, tiene una participación muy importante. Todos estos presidentes de izquierda, por cierto, tanto Petro como Lula, grandes aliados de Chávez en el pasado, logra la Casa Blanca de alguna manera hacer una alianza con estos presidentes para que metan presión, una presión sí más suave, un soft power, pero para que metan presión para que las elecciones se materialicen. A efectos venezolanos o sea, el presidente, yo siempre lo digo, el presidente de los Estados Unidos a efectos venezolanos se llamaba Juan González, no Joe Biden, porque era Juan González el que realmente determinaba la política en la Casa Blanca. Y luego, por supuesto, por otro lado, el State Department y el secretario de Estado Blinken, que también tenía una política a veces coincidente y a veces no coincidente con la de González. Sin embargo, y vuelvo a mi chuleta, hay que decirlo con honestidad, y yo creo que poca gente de la oposición venezolana se atrevería a hacer esto que va a hacer hoy, y es criticar abiertamente las medidas de la administración americana y cómo han cometido errores también. Aún con buenas intenciones, han cometido errores con Venezuela. Y creo que la administración Biden erró en debilitar a la oposición, estableciendo un diálogo directo con Jorge Rodríguez. Recordarán que la primera aproximación de la administración Biden y Jorge Rodríguez en Caracas, creo que también Maduro, no recuerdo ahora si en ese primer viaje vieron a Maduro, pero se hizo totalmente a la espalda de la oposición. Se le avisó a la oposición en la mañana del día en que iba a ocurrir el evento. Eso, por supuesto, hace que Maduro se sienta totalmente confiado porque, bueno, ya yo tengo canal directo con estos tipos, ya la oposición me sabe, acá sabe, y yo puedo continuar, en mi diálogo directo. Por otra parte, creo que se le bajó el nivel diplomático al tema venezolano, así como habíamos dicho que Trump había puesto a Elliot Abrams para meterle gasolina y para darle prioridad, para darle preeminencia al tema venezolano dentro de todos esos intereses que coinciden en Washington. En el caso de Biden no fue así.
caso de Biden, Venezuela se fue para la cola y tuvo exactamente el trato oficial dentro del Departamento de Estado. Se le dio el nivel de trato que se le da a cualquier otro país latinoamericano. Sí, por supuesto, con mucha... debo decir que esos funcionarios, con algunos de ellos tuve trato, muy profesionales, muy comprometidos, con total intención de sacar a Maduro, con total intención de ayudar a la libertad de Venezuela, pero el nivel y el grado de importancia dentro del Congreso, dentro de las secretarías, distintas secretarías y departamentos que conforman el gobierno americano, no fue igual. Entonces, yo no sé si eso se debe, en parte, a el abordaje ideológico que el propio Juan González tenía del problema venezolano. Y digo el abordaje porque no creo que Juan González haya sido chavista, ni creo que haya estado comprometido con el chavismo. Pero sí creo que tenía una naivete o una ingenuidad al momento de abordar con esta gente. Y esto, a lo largo de 20 años de carrera, quiero decir que lo he visto 20 veces. Llega un nuevo gobierno y piensa que ellos sí van a negociar con Maduro porque los anteriores lo hicieron mal. Y lo que no se están dando cuenta es que Maduro está muy acostumbrado a utilizar esos 2 años de nuevos gobiernos para marear, para ganar tiempo, para estirar su cuerda, y cuando el nuevo gobierno se viene a dar cuenta de que los están timando, ya han pasado 2 o 3 años de la administración y en un año cambian. Esa es la historia lamentable no solamente de muchos de los gobiernos americanos, sino también lo he visto en España muchísimo, lo he visto en América Latina, nuevos presidentes que llegan y dicen, no, yo sí voy a hacer que Maduro se siente y nosotros sí vamos a hacer una coalición que obligue a Maduro a sentarse y a entregar. No existe, porque you need two for tango, dicen los gringos. Tú necesitas 2 para bailar tango. Y Maduro nunca ha estado en disposición de salir del poder. Finalmente, lo peor que creo que ha hecho la administración Biden tiene que ver con las licencias petroleras. Porque parte del hecho incierto o falso de que la pobreza venezolana es una causa o una consecuencia, mejor dicho, de las sanciones petroleras. Yo quiero recordarles a todos ustedes lo que era el año 2015, 2016, las colas de 3, de 4, de 5 horas para comprar 2 paquetes de harina pan y un pote de margarina. Lo que era el bachaqueo en Venezuela, el hambre y la escasez que se pasó en esos años, digamos, del 15 al 18, 19, mucho antes de las sanciones. Entonces, el discurso de que las sanciones ha empobrecido, hambreado, desnutrido al pueblo de Venezuela, es un discurso de memoria corta, porque el hambre, la desnutrición y la miseria son previas a las sanciones y son una consecuencia de la corrupción, del latrocinio, de la violación de derechos humanos y el delirio de Nicolás Maduro, que no supo conducir la economía y que empobreció a los venezolanos a un punto nunca antes visto en su historia. Entonces, llega Joe Biden y decide, voy a darle licencias petroleras a Chevron para que amplíe sus operaciones en Venezuela. ¿Qué causa esto? Esto causa una caja chica para Nicolás Maduro, que es hoy el Banco Central de Maduro, es esa licencia de Chevron, prácticamente, porque es de allí desde donde obtiene los recursos con el que ha logrado sobrevivir en los últimos años. Y esa licencia Chevron fue otorgada por Biden. Fue un cambio importante de la política americana y yo creo que un cambio muy desafortunado. Asimismo, se otorgaron licencias a otras empresas como Repsol, de aquí de España. Ustedes saben que estoy en Madrid, vivo exiliado aquí. Se dieron las licencias a otras empresas europeas, además de Repsol, y de alguna manera se le aflojó la cuerda a Maduro para que tuviera un margen. Entiendo que como consecuencia de esa negociación directa que se estableció entre Washington y Maduro. Por último, hablo de Citgo. Habíamos dicho que Citgo es la empresa que hoy produce más, o mejor dicho, refina más barriles de petróleo que toda la industria petrolera en Venezuela, incluyendo las empresas mixtas internacionales. Pues Citgo está siendo atacada por acreedores de la época de Maduro y de Chávez, sobre todo, que han atacado judicialmente la empresa para cobrarse las acreencias resultantes de las expropiaciones de Chávez. Es decir, Chávez expropió, estas grandes corporaciones, que no son tontas, han ido a tribunales internacionales y sobre todo a tribunales arbitrales para reclamar
los daños y perjuicios ocasionados por estas expropiaciones, y como Venezuela no tiene nada, o prácticamente nada, lo que le queda es Citgo y poco más en el mundo, ¿en dónde se han ido a cobrar estos acreedores? A Citgo. Entonces, aunque la empresa funciona muy bien, porque como les digo, está prácticamente al 100% de su capacidad, aunque la empresa funciona muy bien, todas esas deudas del país están cayendo sobre la empresa. Es decir, es como que al dueño de un apartamento, de un edificio de 20 pisos residencial, le cobren todo el condominio de la torre completa. Eso es lo que está pasando con Citgo. En ese contexto, Biden rompió la protección a Citgo y le permitió a un juez federal que continuara un proceso para subastar la empresa de los venezolanos. En ese proceso estamos, pero creo que ha sido una desafortunada medida del gobierno de Joe Biden. Bueno, señores, yo no sé cómo funcionará esto. Este es mi segundo capítulo. Yo no sé si esto ha sido larguísimo. No sé si los he aburrido. Espero no. Espero que la información que hemos dado hasta ahora les sea de utilidad. Pero hasta aquí esta primera sección. En la segunda sección vamos a tener un invitado. Entonces ya no para hablar de pasado, sino para hablar de presente y de futuro, para entender qué podemos esperar de un Donald Trump 2, qué podemos esperar del nuevo gobierno que ya se ha anunciado, del nuevo secretario de Estado, del subsecretario, de los nuevos asesores en la Casa Blanca que ya se conocen. Y nos vemos enseguida. Muy bien. Señores, estamos en la segunda sección de este podcast de hoy. Tenemos un invitado muy bueno. Primero es amigo, gran amigo. Después es un tipo gran venezolano, que le ha tocado difícil, que ha estado preso, que está exiliado en Estados Unidos, que ha sido un tipo siempre muy firme por la democracia de Venezuela y sobre todas las cosas un tipo inteligente. Se llama Demóstenes Quijada. Demóstenes es coordinador de Democracy Innovation Lab, que es una especie de think tank o de centro de investigación de la Universidad Internacional de la Florida. Demóstenes, buenísimo que estés aquí, pana. Gracias por aceptar la invitación. Como sabes, este es mi segundo capítulo, así que todavía estoy medio nuevo en esto y te agradezco el apoyo y estoy seguro que nuestros oyentes o videntes van a disfrutar mucho tu intervención. Bienvenido. Muchísimas gracias, John. El placer es todo mío y bueno conversar con viejo amigo, como dices tú. Muchísimas gracias por los conceptos. Bueno, a ver, Demóstenes, empezamos. Hemos visto una administración Biden, que ha tenido, yo diría que ha tomado cierta distancia, ¿no? Los altos cargos han tomado cierta distancia al tema comunicacional con Venezuela. Tuvimos a Juan González, buena parte de la administración Biden, que no era precisamente un tipo muy simpático, muy cercano a la oposición venezolana. Hay un cambio de nombres. ¿Qué quieren decir esos nombres para Venezuela? ¿Qué esperar? O sea, Marco Rubio, ¿se puede esperar algo de él o va a cambiar? O el poder, eso de que el poder modera va a operar, ¿cuál es tu expectativa? Sin duda alguna, el cambio de las propuestas de nombres que vienen en la administración entrante van a generar un cambio de postura con respecto al caso venezolano. Eso es evidente, público y notorio, no solo respaldado por su discurso previo, sino inclusive por detalles tan particulares como el que mencionabas hace un momento, John, de la intervención de Marco Rubio ayer ante el Senado. Si bien adoptó una postura de Estado en cuanto a su declaración, no fue muy de medianías, fue bastante consistente y claro, no solo con el discurso que está construyendo la actual administración, sino con el discurso que particularmente él como senador venía trayendo desde hace muchísimos años. Eso es un buen síntoma en cuanto a la consistencia conceptual de parte del futuro secretario de Estado Rubio, y él como cabeza visible, representante de la política exterior de la administración entrante con respecto al tema, nos dice a todas luces que evidentemente va a haber un cambio de postura. Ahora, hay cierto temor, ¿no? Hay cierto temor también porque, bueno, Trump ha basado su campaña en el tema migratorio, es uno de sus grandes ejes, ¿no? Hay un problema claramente con inmigrantes venezolanos que no se han comportado bien allí. Recuerdo hace menos de un mes,
hubo un caso de un inmigrante venezolano condenado por matar a una niña o algo así en Georgia, me parece. De hecho, Eh, la primera ley que propone la administración Trump para aprobar, en términos enunciativos, no sabemos si ejecutivamente ocurre, pero sí. efectivamente lo que han propuesto es una ley que ha sido bautizada con el nombre de una víctima americana de un asesinato por parte de un inmigrante venezolano. Eso Así, también o es sea, la ley se llama como la víctima del inmigrante venezolano. sí, señor. Bueno, porque alguna gente dice que precisamente por eso ellos van a priorizar acordarse con Maduro para que le reciban a los deportados, ¿no? Claro, Y que, y eso tiene que ver con el esquema de prioridades. El hecho de que haya, y se conecta con lo que conversábamos antes, el hecho de que haya un cambio de postura no es un elemento que nos pueda decir de manera directa que vaya a haber determinadas acciones. La postura es digamos, un elemento discursivo que alinea o desalinea con respecto a determinados objetivos. Pero efectivamente la parte ejecutiva, o sea, la propuesta de acciones concretas, más bien está matizada por la estructura de prioridades que tenga la administración, que en este momento son migración, conflicto en Europa, conflicto en Medio Oriente, reajuste de la gobernabilidad, porque van a tener que hacer una inversión importante en modificación interna del Estado, no sé si estructural, pero al menos sí nominal, bueno, para tienen garantizarlo. allá Elon Musk, ¿no? Que ese es su trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de Exactamente. De hecho, hay una declaración de intenciones claras a través de esa instancia que va a llevar a Elon Musk de una transformación, al menos parcial, de la estructura estatal. Y por último, algo que se menciona poco, pero que es cierto que va a ocupar parte de la agenda, que tiene que ver con la andanada de la batalla cultural que representa Trump y en la que va a ser una inversión de esfuerzo importante. Entonces, fíjate que hay prácticamente 5 ejes que lo van a ocupar muchísimo durante esos primeros 100 días de gobierno, porque sobre esos ejes tiene que dar respuesta. bueno, pero entonces, ¿dónde está Venezuela, no? O sea, Allá porque, va. ¿dónde está Venezuela? Yo entiendo que, yo creo que parte del problema nuestro es que en muchas oportunidades nos hemos creído, como dicen los maracuchos, la pepa el queso, y no lo somos, ¿no? O sea, en el sentido de que nuestra tragedia es nuestra, y es horrible y es la más importante para nosotros. Pero bueno, para los ucranianos, pues su guerra con Rusia es más importante y para muchos americanos su conflicto con China podrá ser más importante, para otros el problema de Israel con Palestina es más importante, es decir, cada uno, por supuesto, cada quien arrima la sardina para su brasa, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que tenemos una participación importante de Florida en el gobierno de Washington, ¿no? Por primera vez, yo no recuerdo otra administración así. En Florida el tema de Venezuela sí es un tema, ¿no? Importante. Tenemos a Marco Rubio, que es un tipo que no solamente, o sea, no es que ha estado cercano, es que es amigo de la causa, es amigo. Yo creo que todos nosotros hemos hablado algún día con Marco Rubio, todos nosotros hemos recibido apoyo de Marco Rubio. Yo cuando estuve preso recibí apoyo de Marco Rubio. O sea, es un tipo amigo de la causa. Y eso sí es algo que no lo habíamos visto. ¿Cómo puede impactar eso en hechos? O sea, más allá de las declaraciones, tal. O sea, ¿qué puede hacer Estados Unidos que no haya hecho ahora y qué puede hacer Rubio que no hayan hecho sus predecesores? Correcto. Ahí, con todo ese marco que describes, John, tenemos una de dos cosas indispensables para que eso ocurra, que es que haya disposición con respecto a combatir a la dictadura en Venezuela como lo que es, como una dictadura establecida por una organización criminal. Eso es una parte del trabajo que está lograda. Afortunadamente, como menciona, quien llega a la Secretaría de Estado es una persona absolutamente identificada con esa perspectiva y que no solo por ser mero espectador, sino que ha sido un constructor consuetudinario a lo largo de los años de esa perspectiva, Tú por sabes cuanto que perfectamente está alineado. Ahora, sí, adelante. el tema está en que la disposición de hacer no necesariamente se transforma en hacer A, B o C y no necesariamente condiciona los tiempos de ejecución de esas medidas A, B y C. Y ahí es donde entra el tema de tamizar esto contra la estructura de prioridades. Y aquí viene la clave. El mayor trabajo de la oposición venezolana en este momento tiene que estar destinado a un trabajo de mercadeo político dentro de la estructura de la actual administración de Estados Unidos. Es decir, lograr hacer coincidir la necesidad de salir de la dictadura de Nicolás Maduro dentro del esquema de prioridades de la administración Trump, tanto como lo es dentro del esquema de prioridades de la oposición.
Bueno, Demóstenes, muchas gracias. Era Demóstenes Quijada, quien es ingeniero de la UCAP, venezolano, y está coordinando el Democracy Innovation Lab de la Universidad Internacional de la Florida. Además, aquí el reconocimiento, Demóstenes ha sido un gran venezolano, le tocó cárcel política, le tocó salir corriendo como a muchos de nosotros, escondido y huyendo de la dictadura, así que para mí un gran placer tenerte por aquí. Un abrazo grande. El placer es todo mío y un honor. Siempre a tu orden y cuando quieras hablamos. Seguro, hermano. Bueno, señores, hasta aquí el programa. Hemos visto las cosas buenas y las cosas malas de la administración Trump 1, de la administración de Biden. Creo que va a haber un cambio significativo. Como les dije, Biden se va con la palma de oro de haber producido una primaria o de haber coadyuvado, haber generado la presión necesaria para que la oposición pudiera hacer una primaria exitosa, para que pudiera haber unas elecciones y se pudiera demostrar el triunfo de la oposición en esas elecciones. No es poca cosa, pero también se va con una serie de cuestionamientos. La licencia Chevron que hoy le está dando la liquidez a Maduro, liberar a los narcosobrinos, liberar a Alex Saab, la baja atención diplomática que recibió con relación a su predecesor, el caso venezolano. Es decir, tenemos algunas cosas que decir. Viene Donald J. Trump nuevamente. A mí no me queda sino decirle a las personas que están entrando a esta nueva administración que el caso venezolano es un tema humano, que es un tema de valores, que más allá de la coyuntura y los intereses económicos, Estados Unidos y los venezolanos democráticos compartimos una visión del mundo y tenemos que pelear por esa visión que está hoy siendo atacada por otros modelos que se están imponiendo. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.